Y bueno, hermanos, antes de seguir hasta el versículo 11, cuando habla acerca de su defensa, Pablo, en el versículo 10 hace una anotación. Dice, pues busco ahora a favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Aparentemente los judaizantes lo estaban acusando de amoldar sus enseñanzas dependiendo del público que tenía, ¿no? Con el propósito de generar adeptos, ¿no? Más que de predicar el evangelio, generar simpatía y generar adeptos, discípulos. Lo acusaban de un doble discurso. A los judíos les hablaba de una manera y a los gentiles de otra. Y esto es en virtud a que Pablo nunca dejó sus tradiciones judías, porque para él eran importantes, así como Jesús iba a las fiestas judías, seguía las prácticas judías, para Pablo también lo era. Pero él no podía dejar de aceptar lo que él estaba profundamente convencido, que ya no hay judío ni griego, o sea, ya no hay gentil. Si hay alguien gentil, bueno, forma parte del pueblo de Dios y no es necesario que siga las prácticas religiosas que un judío por tradición hacía. Pablo, Pablo separaba ese concepto y él seguía estas prácticas porque formaban parte de su tradición, mas no porque añadieran eso algo a su fe. Y esto es de lo cual se les estaba acusando aparentemente. Los judaizantes decían, miren cómo él se comporta de una manera con judíos y con gentiles. Esto es una manera incorrecta. Bueno, Pablo está justamente antes de que presente su defensa, él dice, yo estoy buscando el favor de los hombres, no, yo estoy buscando el favor de Dios. Y lo deja claro, porque si yo buscara el favor de los hombres, yo no sería siervo del Señor, ¿no? Y esta palabra siervo tiene que ver con esclavo. Y vamos a ver en la vida de Pablo cómo verdaderamente él es lo que dijo que era, ¿no? Él vivía para Jesús. Y eso es algo en lo cual vamos a diferenciar un falso maestro del que no lo es, ¿no? Mira cómo lo expresa ahí en Primera de Corintios. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Este es el corazón de un siervo de Jesús, ¿no? Este es el corazón de un esclavo de Jesús. Hay una necesidad impuesta en el corazón del creyente. Ya no vives para ti, sino vives para lo que hace Dios, para lo que Él te encomienda. Y eso es un poquito el concepto que va a presentar más adelante también, ahí en el capítulo 2, ¿no? Así es que desde el capítulo 1, versículo 11 hasta el 2:10 vamos a hablar de esta defensa del ministerio de Pablo, ¿no? Y bueno, empezamos aquí debido a las acusaciones de los judaizantes. En vista de la influencia negativa, el apóstol ve necesario resumirles su camino ministerial. Así es que vamos a ver un poquito lo que vimos en la introducción a esta materia, estos 14 años, esta carrera que lleva ministerial Pablo desde su conversión hasta este momento que escribe la epístola a los Gálatas. Necesitamos tomar la narración de Hechos capítulo 9 y la de Gálatas capítulo 1 y 2 para poder reconstruir estos 14 años de historia, que como les dije ya lo habíamos visto en la introducción, pero vamos a retomar un poquito y hacer énfasis en algunos aspectos, ¿no? Acá empieza, más hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y aquí empiezan los primeros argumentos en su defensa, ¿no? Los judaizantes que visitaron a las Gálatas fueron encomendados por los discípulos en Jerusalén. Ellos aprendieron el evangelio de parte de los apóstoles y pensaron que tenían más autoridad que Pablo. Así es que Pablo tiene que decirles lo primero ahí en su defensa. A mí nadie me lo enseñó, ningún hombre pues, sino directamente Jesús fue el que me lo enseñó. Y esto empieza su defensa porque ahora tiene que hablar cuándo fue que se lo enseñó, ¿no? O sea, si no lo aprendió de los apóstoles, ¿de quién lo aprendió y cuándo? Y bueno, ellos aparentemente los judaizantes también apuntaban, hey, si él sí visitó a Pedro, ¿no? Y también a los apóstoles. Y vamos a ver cómo Pablo tiene que decir, hey, cuando fui con Pedro estuve 15 días con él. Básicamente Pablo regresa toda esta historia o vuelve a narrar su historia porque los judaizantes le estaban diciendo, tú lo debiste haber aprendido de alguien, seguramente de los apóstoles. Y Pablo tiene que contarles, miren cuándo y de quién lo aprendí, ¿no? Porque ya habéis oído acerca de mí, ¿no? Y perseguía de sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Uno de los argumentos que también los judaizantes presentaban en su contra era este. Eh, Pablo seguramente no aprendió esto de los apóstoles, seguramente aprendió esto de los apóstoles, sino de Cristo. Y también recuerden, Pablo era un asolador de la iglesia, ¿no? Pablo no era alguien
no era alguien, una perita en dulce. Pablo perseguía. Así es que uno de los argumentos que ellos también presentaban era justamente esto. ¿Cómo pueden creer en este Pablo si él perseguía en la iglesia, si él los asolaba, si él básicamente los buscaba para matarlos? Y aquí es importante entender que esta palabra asolar hace referencia a destruir. Y se acuerdan cómo en la narración de Hechos, en la defensa de Esteban, Pablo estaba consintiendo de su muerte. Así es que la misión de Pablo consistía en erradicar totalmente la creencia de Jesús como Mesías. Pablo dice, sí era esto, ¿no? Ya oíste de mí, me estaban acusando, sí, ¿qué creen? Sí lo era, no lo niego, ¿no? Sí yo era esto. Y de hecho, nos podemos dar cuenta que él era uno de estos asoladores aférreos y él era un judío que aventajaba a todos los demás judíos, a los fariseos, en cuanto a su práctica. Así es que un poquito Pablo va a estar, al defender su ministerio, va a hablar un poquito de quién era y cómo era. Pero ¿para qué lo muestra? Pues para mostrar el contraste de cómo era en el pasado y cómo ese momento que tuvo en Damasco con el Señor lo transformó. Eso es parte de la defensa. De hecho, en Hechos vemos cómo ese suceso en Damasco es algo que él usa repetidamente para poder presentar el Evangelio y cómo eso persuadió a muchas personas, incluso los gobernadores que estaban en la región de Judea fueron casi persuadidos, ¿se acuerdan? En ese episodio, en Hechos, por el testimonio de conversión. Los creyentes veían bastante fuerte que una persona que había sido perseguidor cambiara totalmente. Así es que para entender la importancia o la relevancia de su conversión hay que entender el trasfondo de dónde venía, ¿no? Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, fariseo, y miren cómo tenía este tono fariseico de respirar aún amenazas de muerte contra los discípulos. De acá venía Pablo, no lo niega, ¿no? Entonces, Saulo, en ese entonces llamado Saulo, buscaba lo siguiente: era tan celoso del Dios de Israel y de la Torá, que de cualquier manera posible iba a borrar cualquier deslealtad a la Torá. Eso era parte de lo que significaba ser fariseo, el estar tan enraizado en su tradición que de una manera celosa iba a guardar esa ley. Y esa manera celosa de ser podía llevarlo a usar cualquier medio violento, inclusive la muerte, ¿no? Mira acá, Pérez Milo hace esta anotación. Muchos grandes cristianos están siendo marginados en sus grupos denominacionales porque no se someten a lo que se llaman nuestros principios. Muchos son celosos de las formas y de las costumbres, de tal manera que las han elevado a categoría de doctrina, cuando realmente son cuestiones humanas e históricas que se han sostenido como características distintivas de un determinado grupo. El sistema farisaico, celoso de lo recibido de sus antepasados, sigue causando problemas en el tiempo presente. Y esto es ciertísimo, ¿no? Me parece importante esta anotación que hace Pérez Millo, porque este celo que distinguió a Pablo, este celo que lo llevó a tener cartas para matar a los cristianos, este celo el cual se producía de un profundo supuesto amor a Dios, de un profundo querer guardar la palabra de Dios, puede desorientarnos a ir en contra de la voluntad de Dios. Y es importante nosotros guardarnos de esto en nuestras iglesias. Hay muchas iglesias en las cuales en aras de guardar una cierta doctrina aprendida por nuestros maestros, distorsionamos lo que Dios hace y causamos conflictos y divisiones. Temas como la música que se toca, temas como la vestimenta que se usa, temas con las prácticas que a veces se permiten, temas de orden, son importantes que existan en la iglesia, pero no elevarlas a un tema doctrinal que dividan a la iglesia, ¿no? Si en tu iglesia quieren tocar alabanzas, puros himnos, con piano y guitarra, está bien, pero si hay otra iglesia que lo hace con otro tipo de instrumentos, también está bien, ¿no? El problema es cuando nosotros le decimos a la congregación, es que lo único que se puede tocar son himnos y con piano, ¿no? Estamos volviendo un tema de postura a un tema, lo estamos elevando a un tema doctrinal. Y me parece importante que ese celo que se produce en los fariseos no se produzca en nuestros corazones. En aras de guardar una tradición, escudándonos en la palabra de Dios, podemos distorsionar esa misma palabra y podemos desviar y dividir a la iglesia, ¿no? Es importante que nos guardemos de eso. Bueno,
Y entonces aquí es el momento decisivo, ¿no? Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Y acá este tema de la conversión tiene que ver con esta determinación eterna, ¿no? Este momento, este eudokensen, tiene que ver con esta determinación eterna de Dios para salvar al creyente. Hay un momento en el cual Dios estaba satisfecho, cuando tuvo a bien. Y esto nos habla de que Dios nunca llega tarde, ¿no? A lo mejor nosotros tenemos estas ideas de, híjole, me gustaría que mi familia fuera salva. ¿Cuándo vendrá la salvación a mi abuelita, a mi abuelito, a mi papá, a mi mamá? Y nos podemos desesperar porque no llega, ¿no? Porque nosotros les predicamos y no pasa. Pero no hay que olvidar que Dios nunca llega tarde. Hay un momento de visitación, hay un momento en el cual Dios hace esta obra. Tenemos que recordar que la obra de salvación es totalmente de parte de Dios, es parte de su soberana voluntad. Pero existe este momento de la visitación. Es importante, obviamente, que nosotros estemos compartiendo la fe. Pero hay un momento que depende absolutamente de Dios y nosotros tenemos que descansar absolutamente en eso. Él determina quién va a ser salvo, ¿no? Es en base a su puro afecto, a su pura presencia. Hay un momento de salvación y Dios lo determina. Y aquí esta es la idea que él presenta. A Dios le agradó, ¿no? Apartarme. Y Dios selecciona a personas debido a su eterna determinación. Él le agrada, tenía bien, existe un momento en la mente de Dios para salvar a la gente y Él aparta a estas personas para salvación, ¿no? Y no solamente las aparta para salvarlas, sino también les da un llamado, les da un oficio. Hay que entender que la determinación, la elección y el llamamiento son plenamente obra de Dios. No hay injerencia alguna de nosotros para esto. Forman parte del lado de Dios en la salvación, que es todo, ¿no? El hombre, como hemos visto, tiene una responsabilidad, ¿no? Tiene que responder en fe a este acto de salvación para todo aquel que en él cree. Es una respuesta a la fe, ¿no? Es el primer fruto de esta salvación. Pero no tenemos que olvidar que todo lo demás forma parte de Dios. El que Pablo lo presente es importantísimo, porque él está diciendo, es Dios el que me salvó, es Dios el que me hace la obra, es Dios el que reveló a su Hijo en mí, es Dios el que me llamó, es Dios el que me puso como apóstol. No son ustedes, no son los otros apóstoles, no son las obras que yo hago, sino todo forma parte del plan eterno de Dios y es únicamente responsabilidad de Dios. Y bueno, en Romanos presenta un poco la misma idea, ¿se acuerdan? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Así es que podemos ver estos agentes, ¿no? O más bien estas características de determinación, elección y llamamiento, estas acciones de parte de Dios, son totalmente de Él, y tienen más que una secuencia, tienen una finalidad. Estuvimos en la mente del Señor, sí, desde antes de la fundación del mundo, pero tuvimos un propósito. El propósito, aparte de salvarnos, fue darnos un llamamiento, darnos un oficio, darnos una meta. Él puso también como meta que seamos hechos a imagen de su Hijo, pero también nos pone una meta ministerial en este momento. Así es que Pablo es importante que diluce eso, porque el ministerio que él estaba haciendo formaba parte de esa meta que Dios ya le había trazado, ¿no? Ya que habla cuál es esa meta. Me llamó para que yo le predicase entre los gentiles, ¿no? El llamado tiene un propósito y un llamado específico también, ¿no? Ese es un propósito específico, perdón. Este oficio, ministerio que nosotros estamos llamados a cumplir. Dios es el que llama y que capacita. A través de otros creyentes, la Biblia dice que Él nos capacita a través de creyentes y es el oficio por el cual Él levantó apóstoles. Él levantó apóstoles para que pudieran edificar a la iglesia, para prepararlos para la obra del ministerio, ¿no? A cada uno nos ha otorgado dones espirituales según su voluntad y nos ha encomendado también la propagación del evangelio. Así es que, así como Pablo tiene un llamado específico, es importante recordar que cada uno de nosotros tiene un llamado a la obra de Dios. Cada uno se le otorgan dones espirituales para edificar al cuerpo de Cristo, pero también a cada uno se le da la responsabilidad de predicar el evangelio. Es responsabilidad de nosotros, así como Pablo entendió su llamado, que tú y yo entendamos nuestro llamado. No podemos estar participando en nuestras iglesias perpetuamente sin conocer este llamado que tenemos.
No podemos pensar que nuestra única participación en la iglesia es asistir los domingos y ayudar con las sillas. Y no que ayudar con las sillas sea mínimo, sea de meritorio, no. Pero si solamente estamos ayudando con las sillas toda la vida, pues no hemos entendido que tenemos un llamado a predicar el evangelio. Y si por no querer practicar nuestros dones espirituales nos escudamos en decir, pues mi ministerio no solamente es de poner las sillas, pues entonces estamos negando que hay un llamado y una capacitación que Dios nos hace, ¿no? Y creo que en la Biblia tenemos muchas referencias a responsabilidades que tenemos como creyentes, que también son dones espirituales, ¿no? Como enseñar, como exhortar, como consolar, como dar, como hacer misericordia. En la medida en que nosotros practiquemos estas obligaciones cristianas, vamos a descubrir nuestros dones y vamos a ser certeros o vamos a tener certeza en cuanto al llamado específico que nos hace Dios. Y acá tenemos la justificación doctrinal, ¿no? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada uno en la iglesia de Jesús tiene un lugar, es importante que sepamos cuál es, ¿no? Es necesario ver el contexto de su defensa cuando analizamos la narración de sus viajes, ¿no? Los judaizantes desacreditaban a Pablo y decían que él no tenía autoridad como los principales apóstoles. Pablo hace hincapié en su separación física con los 12 y al nulo tiempo de enseñanza que pudo haber recibido de ellos, ¿no? Y esto lo hace con el propósito de enfatizar que todo su ministerio y su capacitación fue recibida de parte de Cristo. Así es que esta es la razón por la cual él habla acerca de revelar a su Hijo en mí para que lo predicase con los gentiles y como continúa diciendo ahí en el versículo 16, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y aquí, bueno, como les decía, él presenta este argumento para decir, hey, para defenderme tengo que decirles algo. Yo no recibí la enseñanza de parte de nadie más que de Jesús y ahora les voy a narrar cómo fue esto que recibí de parte de Jesús. Y la primera escala en la historia de Pablo tiene que ver con su conversión en Damasco, ¿no? ¿Se acuerdan que fue ayudado por Ananías? Y una vez que recibió la vista, dice la Biblia que él predicó inmediatamente sobre Cristo en las sinagogas. Pero después él decide ir a tener un tiempo de aprendizaje en Arabia, ¿no? Que como decíamos en la introducción, posiblemente sea en la zona de la actual Petra, en referencia a lo que es en Segunda de Corintios, donde el rey de Nabatea lo está persiguiendo, ¿no? Entonces es muy probable que él haya recibido estas enseñanzas en Arabia. No sabemos exactamente por qué en Arabia. Sí sabemos que en Arabia está el monte Sinaí y que al estilo de Moisés, al estilo de Elías, posiblemente él se haya sentido atraído a esa región y haya recibido estas enseñanzas de parte de Jesús. Pero tiene que salir de Arabia. Las cosas se habían puesto también difíciles ahí. Algunos argumentan que él empezó también a compartir su fe en Arabia y tuvo problemas con el rey de Nabatea de esa región, ¿no? Bueno, al regreso de Arabia, también las cosas se pusieron difíciles en Damasco, ¿no? Y tiene que ser ayudado por los discípulos para ir a Jerusalén. Parece ser que la forma en la que él compartía o el de nuevo con lo que lo hacía, de repente lo llevaba a tener conflictos. Recuerden, estaba enseñando a los fariseos, a los judíos de hueso colorado, que estaban interpretando mal las escrituras, ¿no? Que el Mesías ya había llegado y que ellos mismos lo habían matado. Así es que eso no era tomado muy bien por todos, lo perseguían bastante. Tiene que llegar a Jerusalén, donde conoce a Bernabé, ¿no? Estos pasados los 3 años que dice ahí en la narración, en el versículo 18. Y aquí es posiblemente donde a partir de este momento se cuentan los 14 años que se van a mencionar ahí en el capítulo 2. Bueno, todo esto ya lo revisamos en los videos de la introducción a la clase. Pero bueno, ahí en Jerusalén se dedica a predicar de Cristo hasta que su vida vuelve a correr peligro y tiene que ser enviado a la región de Siria y de Cilicia, ¿no? Tarso, su natal Tarso es la región de Cilicia y alguna de las ciudades importantes de la región de Siria es en Antioquía. Así es que básicamente Pablo llega a Jerusalén, ahí vamos, como vamos a ver en la narración, conoce a Pedro, se queda por ahí, entra y sale, ¿no? Algunos apóstoles ni siquiera lo querían recibir, como dice Hechos, porque le tenían miedo. Bernabé es el que lo lleva,
Este hijo de consolación es el que les dice, mire, él ya se transformó completamente, él realmente de un perseguidor se volvió un cristiano. Gana la aceptación ahí dentro de los apóstoles, está un tiempo en las iglesias ahí en Jerusalén, perdón, pero tiene que salir porque las cosas se ponen difíciles. Recuerden que Pablo era un fariseo conocido, fariseo de fariseos, entrenado, capacitado a los pies de Gamaliel. Algo muy fuerte debió haber producido entre sus ex amigos o sus colaboradores fariseos, ¿no? Bueno, tiene que salir y pasa mucho tiempo ahí en Tarso, como vamos a ver. Pero bueno, básicamente lo que nos narra aquí Gálatas es que solo vio a Pedro y a Jacobo, el hermano del Señor. Con Pedro estuvo 15 días y de hecho en la original no usa el nombre Pedro sino Cefas, ¿no? Claramente no es un periodo de preparación, ¿no? O sea, él les tiene que aclarar y les tiene que enfatizar. Y estuve 15 días con Pedro, ¿cómo me pude capacitar todo el evangelio? ¿Cómo pude dar catecismo en 15 días, ¿no? Hace esta énfasis para desligarse nuevamente del aprendizaje recibido por los apóstoles. No era conocido por ninguna iglesia de Judea, por lo que no pudo haber recibido las enseñanzas por los apóstoles cercanos que estuvieran en Judea. Básicamente todas estas líneas son defensa al argumento de que él recibió la enseñanza por parte de los apóstoles, ¿no? Usa el juramento incluso en el versículo 20, ¿no? Dice, en esto que os escribo he aquí delante de Dios que no miento. Básicamente les está diciendo, hey, yo les estoy diciendo que yo no aprendí esto de los apóstoles, mi autoridad no viene de hombres, yo lo aprendí de Jesús, y les fue difícil de creer a los judaizantes y eso es lo que estaban transmitiendo a la iglesia de los Gálatas. Pero Pablo tiene que decir, yo no aprendí esto de los hombres, sino fue directamente de Dios, ¿no? Pablo necesita aclarar la naturaleza del viaje y la verdad con respecto a su llamado y su conocimiento. Bueno, de vuelta en Tarso, ¿se acuerdan que los sacan los apóstoles de Jerusalén para ir a la región de Cilicia, que es su natal Tarso? Ahí vivió largos años, ¿no? Aparentemente una quietud ministerial, como vimos en la clase introductoria. Es ahí donde probablemente Pablo aprendió la humildad, ¿no? Al recibir ese aguijón de la carne, al también recibir estas visitas, ¿no? Que él fue llevado al tercer cielo, estas revelaciones, que no sabe si fue en espíritu o fue en cuerpo, pero seguramente durante estos años de quietud en Tarso logró desarrollar ese corazón pastoral, esa paciencia, esa humildad que después lo caracterizó, ¿no? Y bueno, su autoridad apostólica empieza ya una vez que presentó todo lo que pasó en ese camino desde su conversión hasta de vuelta a estar en Tarso en quietud. Bueno, empieza el capítulo 2 continuando su defensa y ahora presentando argumentos que están relacionados con su visita, su segunda visita a Jerusalén, en lo que parece ser también es el tiempo del concilio de Jerusalén. Vamos a abordar esto en el siguiente video.